Hoy nos toca desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Biblioteca Pedro Mir, asistir a esta jornada del Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. Hoy hemos tenido y vamos a continuar teniendo el desfile de figuras interesantes, importantes por su experiencia, por su preparación y sobre todo lo que pueden brindar a través de esos conocimientos adquiridos a nuestra intención como país de aprender de todos estos procesos, sobre todo después de una pandemia que encerró a mucha gente en sus hogares y no precisamente en mansiones bretonas ni en chalets, las encerró a veces en hogares muy humildes, en condiciones muy hacinadas y con una respuesta institucional que hay que decirlo, por más que se quisiera, siempre fue muy débil en relación al proceso posterior al COVID. Debo agregar en esta introducción, la voy a alargar un poquito, señor García, que siempre fui, me puedo dar el lujo, Susana lo sabe, de haber sido un gran crítico de las medidas que a la luz del COVID se tomaron, sin muchas de ellas pasar ningún tamiz científico, y que le sacaron al ser humano de sus rutinas productivas. Yo creo, los únicos enemigos de las rutinas son los poetas. La rutina es una seguridad para el ser humano. La rutina le da al ser humano seguridad. Y ese rompimiento de la rutina, estamos hoy probando lo dañino que fue. Luis Ernesto García, compañero, Susana, Julieta, Khalil, Nayib, Felipe, está con nosotros. De Colombia, país del que insistimos, es una tradición para la República Dominicana atender, asesorarse de su experiencia. Es consultor internacional de inteligencia estratégica, innovación, seguridad y política pública, transformación y reforma de cuerpos policiales. Y a esa placa yo le voy a agregar, Susana, para que arranquemos las preguntas, lo más importante, experiencia policial, porque este hombre ha sido policía y tiene entonces pues este agregado a su experiencia. Don Luis Ernesto García, yo sé que usted ha estado en la República Dominicana, pero bienvenido una vez más y ahora al Gobierno de la Mañana. José Luis, un cordial saludo, de verdad que me siento muy contento de estar acá en este lindo país, compartiendo experiencias que hemos podido ganar no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. El hombre ya está platanado, si lo sueltan en la 27 no se pierde. Ha venido varias veces al país, eso nos agrada mucho. Susana, aprovechemos este conocimiento. Porque estamos en un programa serio, no le digo, la prueba de yo saber si está aplatanado a un extranjero es preguntarle por dos términos. Si saben esos dos términos, sí están aplatanados. Pero lo vamos a hacer fuera del aire. Mire, innovación, transformación y reforma parecen tres términos indisolubles y difícil de implementar en una institución como la nuestra, tan vieja, con tanta reminiscencia del trujillato y los conflictos de Guerra Fría. Usted más o menos, al venir aquí, usted vio cuál es la línea base, de dónde nosotros partimos. Si yo le preguntara de esos tres términos, de innovación, transformación, reforma, ¿cuál usted diría que es el más necesario, urgente, que debiera asumirse como bueno, ahí voy? Bueno, Susana, son preguntas de verdad complejas, pero yo quisiera hacer una pequeña introducción, aprovechando que Jesús Luis introduce el tema del COVID y los retos que tenemos post-COVID, ¿no? Y precisamente este seminario trata de ello. Miren, en Latinoamérica se puso en evidencia problemas estructurales que ya teníamos, pero se hicieron más evidentes. En Latinoamérica, no solamente en República Dominicana, en Colombia, tenemos grandes retos. Latinoamérica tiene el 9% de la población mundial, pero concentra a la vez el 30% de los homicidios. ¡Wow! Tenemos la tasa de homicidios más grande del mundo en Latinoamérica y el Caribe. Y eso, digamos que pareciera trivial, pero pone en evidencia, digamos, los desafíos que tiene el sector seguridad y los cuerpos policiales. La dinámica del crimen organizado, hoy en día se habla, por ejemplo, en Colombia, una organización criminal, una vez se desarticula, es capaz de articularse nuevamente en 15 días. ¿En 15 días? En 15 días. En 15 días. Digamos que cuando se habla de seguridad ciudadana no estamos hablando exclusivamente de policía. Estamos hablando de la gestión pública, tanto de la seguridad como de la convivencia y el servicio que presta la policía. Y pues son tres términos que usted lo dijo, hoy en día necesitamos repensarnos. La innovación juega un papel muy importante en el sector público,
ya que estamos desbordados, digamos, las capacidades de los titulares que están al frente de los cuerpos policiales, de las secretarías del Interior, de seguridad, están desbordados con los temas de seguridad y convivencia. Claro. Están desbordados. Hoy en día no son suficientes las capacidades institucionales. Se requiere una dosis de innovación muy grande en los gestores públicos, en el diseño de las políticas públicas, pero también en los procesos de reforma y transformación. Hay que entender muy bien, si bien es cierto, Latinoamérica comparte muchos problemas, cada territorio es muy singular, tiene unas dinámicas muy propias. Y creería yo que uno de los retos de cualquier gobierno es entender, comprender realmente qué está sucediendo desde una mirada multicausal. Porque si no se atraviesa la mirada de los problemas públicos desde diferentes causas, pues realmente estamos apagando incendios. La mirada intersectorial también es importante. Pareciera que todos estos problemas estructurales que está viendo Latinoamérica, el gran peso lo tienen los cuerpos policiales. Y esto ha desgastado mucho la imagen y la confianza de las policías de la región, porque el peso lo cargan los cuerpos policiales. Cuando se habla de seguridad ciudadana, se mira exclusivamente al cuerpo policial, pero no hay una mirada, digamos, intersectorial, no hay una mirada multicausal y sobre todo la priorización. Los gobiernos, tanto nacionales como locales, tienen una gran responsabilidad. Por un lado, comprender qué está pasando en el territorio. La investigación juega un papel muy importante. Realmente, si no hay investigación aplicada desde una mirada de fenómenos, es muy difícil entender qué es lo que está pasando en el territorio. Las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de los territorios hay que leerlas muy bien y entenderlas desde una lógica de problemas públicos, asociados obviamente a delincuencia, convivencia y criminalidad. Entonces tenemos retos por un lado, para el gobierno. Segundo, articulación. Tenemos unos serios problemas de articulación y coordinación entre las instituciones. Muchas veces la carga de estos problemas de seguridad, más allá de la narrativa, está en las carteras de seguridad, de policía. Y el trabajo intersectorial de coordinación para toma de decisiones acertadas es muy compleja. Realmente estamos viendo que hay instancias que se han creado por ley, comités, consejos de seguridad, etcétera, pero no pasan más allá de la mirada mediática de los problemas, pero no estamos mirando de fondo qué es lo que está sucediendo en el territorio, con las complejidades que tenemos. Entonces, para cerrar esta primera pregunta, yo diría que los tres términos son importantes. Se requiere innovación en el sector público, especialmente. Se requiere participación de actores no estatales, que en otra época no eran importantes, porque la carga de los problemas públicos no era tan compleja como hoy en día. Hay que revisar qué propuestas debemos traer, porque hay mucha cooperación. Vienen muchos países a cooperar, consultorías, ONGs, pero todos trabajando desarticulado desde cada uno de sus roles y de su mirada. Tenemos también retos en modernización. Cuando se habla de modernización son ajustes que hay que hacer en las normas. Uno encuentra en casi todos los países de Latinoamérica normas muy dispersas, normas desactualizadas, y esto tiene un efecto muy grande en los hacedores de la política y en los que realmente están desarrollando procesos de modernización. Pareciera que la persecución penal no está funcionando, la fiscalía, los jueces. Bueno, tenemos, la ley no funciona. El hacinamiento carcelario es muy alto. Tenemos cifras en Latinoamérica desde el 128% hasta el 350% de hacinamiento de la capacidad instalada. Entonces, cuando se habla de seguridad ciudadana, estamos hablando de un tema intersectorial que compete no solamente a la policía, sino a los organismos de persecución penal, a los jueces, a los que realmente tienen el deber de realizar políticas carcelarias. Y la mirada, digamos, de la seguridad ciudadana no se puede quedar solamente desde el punto de vista insular, y eso requiere modernización y requiere una alta dosis de reformas. Pero lo más importante es que haya conciencia política, unidad de criterio, comprensión de los problemas públicos y unas verdaderas políticas públicas. Luis Ernesto, he visto en tu planteamiento, que comparto en gran medida, que describes un sistema que no funciona. De hecho, en Colombia veo que hay un incremento importante en lo que son los índices de delincuencia, en más de un 8% la tasa de robo, por solo decir algo.
Y has hablado del tema de la innovación y de aplicar políticas novedosas. Hay una ventaja contigo porque has sido policía y conoces que mientras la parte pública oficial se maneja en virtud de una serie de códigos, la delincuencia no respeta esos códigos. Entonces te pregunto, ¿crees que sea el momento de un poco reivindicar un uso más drástico de la fuerza desde el propio Estado, como lo está planteando, por solo decir algo, Nayib Bukele en El Salvador, en nuestras realidades latinoamericanas? Mire, Khalil, yo creo que hoy en día se requieren verdaderas políticas y políticas públicas inteligentes. Lo mencionaba hace unos minutos sobre la necesidad de que los gobiernos de verdad entiendan qué es lo que está pasando en el territorio. Hay poca evidencia científica sobre los problemas públicos relacionados con delincuencia, convivencia y criminalidad. Si hay evidencia, es insular o requiere más profundización. Segundo, yo creería que las políticas públicas deben ser diseñadas de abajo hacia arriba. Uno nota, digamos, en muchas partes de la región que existe un fenómeno que se llama territorialización de las políticas públicas. Quiere decir que se fijan de arriba y se intenta aplicar hasta el último nivel, hasta los municipios, departamentos, regiones más pequeñas, localidades. Este es un fenómeno que atraviesa Latinoamérica, especialmente a Colombia también. Y las políticas públicas que emergen de abajo hacia arriba son a veces insulares, no son apoyadas por los gobiernos nacionales. Hay poco dato, realmente hay poco dato, poca producción de datos en los países, más allá de las cifras que muchas veces tenemos de homicidios, de lesiones personales, de hurtos. Realmente hay baja producción de datos en los municipios, en las localidades, y cuando hay baja producción de datos no hay autonomía de las autoridades territoriales. Los datos que existen muchas veces son datos nacionales, que no tienen el detalle de lo que está pasando, y eso es es un fenómeno que está en Latinoamérica y se hace muy evidente porque hay poca o baja inversión de presupuesto en la producción de datos, en la producción también de analítica de esos datos. Los gestores públicos, ya sean autoridades del orden nacional como territoriales, no tienen la formación, realmente no conoce la autoridad civil, muchas veces no conoce de temas de seguridad, de convivencia, más allá de lo que muchas veces aparece, digamos, desde el punto de vista mediático, en redes sociales, en medios de comunicación. Entonces, cuando tenemos una autoridad civil que no tiene conocimiento sobre lo que está pasando en el territorio, pues es difícil diseñar estrategias políticas, hacer seguimiento, control a las autoridades o a las organizaciones que tienen ese deber de realizar este trabajo. Ahora, usted me dice que el uso de la fuerza, digamos, el uso de la fuerza es uno de los temas que se puso en evidencia ahora en la pandemia. Recuerden que no teníamos esos niveles de protesta violenta en Sudamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, lo que puso en evidencia el inconformismo en muchos sectores, pero también muchos intereses políticos, tanto nacionales como internacionales, y esto desafió también a los cuerpos policiales. Hoy en día el uso de la fuerza es uno de los temas más sensibles en el trabajo policial. Cuando se usa mal la fuerza de manera arbitraria y viola los derechos y las libertades de las personas, lo que se pone en juego es la legitimidad y la confianza de los cuerpos policiales. Hoy en día se debe trabajar y avanzar en verdaderos, en la gobernanza que se llama el uso de la fuerza, porque la fuerza no solamente es el policía que usa el arma de fuego o hace un procedimiento de requisa o usa la fuerza ya sea para controlar una manifestación violenta o controlar el delito, porque alrededor del uso de la fuerza existen leyes, existe capacitación, formación, rendición de cuentas. Digamos que hay que mirar el uso de la fuerza, yo diría, desde un enfoque más de gobernanza del sector público, y hoy en día yo creo que esa es la mirada que debemos avanzar en Latinoamérica. Mayores niveles de gobernanza en el uso de la fuerza y mejor diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Don Luis Ernesto, la Policía de Colombia tuvo una transformación importante. De hecho, diferentes gobiernos de diferentes países han tomado, que han iniciado ese proceso de transformación en su cuerpo policial, han tomado y han mirado hacia Colombia. Nosotros aquí en República Dominicana no hemos sido la excepción. Desde el año 2004-2005 estamos teniendo contacto con Colombia para lograr esa transformación policial que todavía estamos en pañales, todavía nos falta mucho. ¿Cuál
cree usted han sido, digamos, los puntos fuertes, determinantes en Colombia para lograr esa transformación? ¿Y qué tiempo le costó al pueblo colombiano tener hoy esa policía que tienen y que aspiraban en aquel momento cuando iniciaron ese proceso? Bueno, yo diría que es un proceso que inició en los años 90. Colombia tiene una constitución del año 91, ya más de 30 años. Recordemos que la nueva gestión pública en el mundo inició en los años 90. ¿Eso qué quiere decir? Que se trajeron muchos elementos del sector privado al sector público para hacerlo eficiente. Dentro de eso la gestión de procesos, la gestión del talento humano, los indicadores para medir la actuación de los cuerpos policiales aparecieron en los años 90. Yo diría que los años 90 nos dejaron un legado muy importante en la reingeniería del sector público, pero especialmente de los cuerpos policiales, que son los que más desafío tienen a la hora de enfrentar los problemas públicos en la calle. Posteriormente se repensó, digamos, el modelo de vigilancia. Siempre el modelo de vigilancia, la policía más demandada es la policía de la calle, o sea, la más exigente, la de proximidad, la que está al lado del ciudadano frente a los requerimientos y las demandas del ciudadano. La que más sufre de enfrentar ese fenómeno. Y la que bajo legitimidad tiene, porque no tiene las capacidades muchas veces para solucionar problemas públicos que lo desbordan, entre esos el crimen organizado. Digamos que la experiencia de Colombia durante estos 20 años del siglo XXI han estado marcadas por esa gran exigencia, por un lado de insatisfacción ciudadana con los servicios públicos y por otro lado con las grandes exigencias que demanda el crimen organizado producto del narcotráfico. Llegó el año 2020, a finales del año 2020, se hizo una reflexión muy profunda acerca de los avances que se habían dado durante los últimos 30 años del cuerpo policial después de la Constitución del 91 y se tomó la decisión de hacer un ajuste en dos sentidos. De tipo orientado a la modernización, quiere decir que hubo necesidad de rediseñar los reglamentos que tienen que ver con la carrera policial, por un lado, con la profesionalización y con el sistema disciplinario de la Policía Nacional. Esa fue una evaluación que se hizo atendiendo, digamos, diagnósticos, se hizo un ejercicio muy serio, mirando, digamos, experiencias de otros países, escuchando también a los policías. Se hizo un ejercicio a nivel nacional en 44 ciudades, se denominó Hablemos de Policía. Fuimos ciudad por ciudad donde convocamos familias, líderes comunitarios, policías, autoridades político-administrativas, y toda esa data nos sirvió para determinar los proyectos que se vieron desarrollar a partir del año 2021 que implicaban trámite legislativo. O sea, decidió el gobierno nacional, el gobierno tuvo un liderazgo muy importante y el alto mando de la policía, entre esos estaba el suscrito. Tuvimos una responsabilidad de determinar y priorizar qué aspectos debíamos llevar a la ley para hacer cambios y ajustes en la carrera, en la disciplina, en la educación, en la tecnología de la Policía Nacional. Toda esa data fue importante y generó legitimidad. Se creó una mesa asesora externa a la policía, conformada por 7 expertos a nivel país, muchas organizaciones internacionales, más de 24 países se sumaron a la asistencia técnica, entre esos el Banco Interamericano de Desarrollo se sumó. Una experiencia muy importante porque debíamos tener legitimidad y confianza para hacer los procesos de modernización. Entonces, crear una mesa asesora con su secretaría técnica facilitó la interlocución con la sociedad civil, con la ciudadanía, con los policías y con las autoridades en el orden territorial. Toda esa data ayudó, una vez depurada y analizada, en conversaciones que fueron complejas. Yo admito que las conversaciones cuando se tratan de temas de modernización, de reforma del sector público de la policía son complejas porque tocan con muchos aspectos de la tradición, pero también tocan con muchos aspectos que tienen que ver con los avances de los estados. Se tramitaron 2 leyes importantes. Hoy en día Colombia tiene una ley nueva de carrera y otra ley nueva de disciplina, con mayores exigencias para los policías, con mayores beneficios. Se creó, pensando en las nuevas generaciones que van a ser parte de la policía, un nuevo sistema de carrera, nuevos beneficios como por ejemplo incentivos para los policías cada 6 años para que los policías por profesionalización, por buen comportamiento y por tiempo de servicio vayan incrementando su salario. Se trabajó mucho sobre la base, es decir, sobre los patrulleros, realmente porque son los que atienden los momentos de verdad en la calle.
Digamos, todo ese paquete de reformas hoy en día, pues el actual gobierno tiene la responsabilidad de implementarlos y de mejorar, digamos, seguir mejorando las condiciones, tanto de carrera como de educación y con todo lo que gravita alrededor de un sistema policial. Don Luis, realmente expreso mi satisfacción por la calidad de los invitados, pero realmente usted me ha deslumbrado. Todas estas notas las fui cogiendo ahí. Le voy a hacer la pregunta que le hice a los demás y que ninguno me la contestó de manera clara. ¿Quedará usted en algún contacto con las autoridades nacionales para ayudar en esta ruta crítica? Veo que usted tiene un manejo de todos los datos y me parece que tiene un conocimiento de cuál es el estadio en el que nosotros estamos, aunque ha sido muy, ¿verdad?, muy académico. ¿Podremos tener algún tipo de acompañamiento para que haya esa base técnica y conceptual y de experiencia y de casuística y ver si nosotros avanzamos en 20 años? Mire, usted habló del año 90, aquí la gente cree que en un año vamos a parir una nueva cosa. Sí. Usted ha quedado, ha hablado, a ver si podemos conservar un acompañamiento de su persona, nosotros. Bueno, la venida al seminario tiene ese propósito. Qué bueno. Tiene ese propósito de, digamos, de apoyar y trasladar una experiencia que si bien es cierto es limitada, la experiencia de cada uno de nosotros es limitada porque tiene unos aspectos que de pronto no integran, digamos, toda la realidad que puede estar pasando en cualquier contexto, pero me parece que la experiencia de los cuerpos policiales, no solamente de Colombia, sino del mundo, vale la pena traerla. Yo le comentaba a usted que fueron 24 países que se sumaron a la experiencia de Colombia. De cada país tomamos elementos importantes. Le voy a hablar de algunas experiencias que me parecen sustantivas. Suecia, por ejemplo. Suecia tiene una experiencia muy grande en el uso de la fuerza, en el sistema de entrenamiento y uso de la fuerza de manera escalonada, de acuerdo a los comportamientos delictivos. Se trajo de Alemania, por ejemplo, de Alemania se trajo una cooperación muy importante para el mejoramiento del escuadrón móvil antidisturbios, para mejorar todo lo que es la doctrina, el entrenamiento, toda la legislación alrededor de lo que implica una intervención en un tema de protesta. Y digamos que esa experiencia hoy en día hace parte, digamos, del diseño. De una organización como DICAF, que es una ONG suiza, de Suiza se trajo, digamos, un elemento muy importante que es la gobernanza para el uso de la fuerza. Esa mirada me parece que es hoy en día muy importante en los países. La carga no se le puede dejar solamente a los cuerpos policiales. Claro. Hay que hacer unos ajustes importantes. Eso implica reformas en el sector público, en el sector de la seguridad. Cuando se habla de reforma quiere decir que se cambia el modelo, los mandatos que hay, que inciden en el desempeño del cuerpo policial. Claro. La palabra reforma trae intrínseco un cambio en el modelo de gobierno, en el modelo de policía. Cuando se habla de transformación, que parece que eso fuera, digamos, irrelevante, pero ustedes que son comunicadores saben que la unidad lingüística alrededor de los términos es fundamental. A veces confundimos seguridad ciudadana con policía, transformación con reforma, reforma con modernización, y todos esos temas tienen ya una base conceptual en muchos países del mundo. Entonces creería yo que ese marco de referencia conceptual es importante para el diseño y los ajustes que se puedan realizar, porque todos estamos de acuerdo que hay que mejorar los niveles de efectividad frente a lo que está pasando, pero de una mirada más integral, ¿no? Don Luis, pero yo veo algo, perdón, José Luis, que usted no lo dijo, pero que obviamente queda claro, y es la política de continuidad del Estado. Usted habla de una reforma que empezó en los años 90. Han habido diferentes gobiernos, sin embargo, eso se ha mantenido. ¿Lo lograron ustedes por un pacto político, un acuerdo, o simplemente se dio por inercia? No, eso ha tenido dificultades. Realmente cada gobierno trae su marco de seguridad, su tipología, sus prioridades. Lo importante en la madurez de un cuerpo de policía, desde el punto de vista organizacional, los cuerpos de policía son como los seres humanos, van evolucionando y se van, digamos, adaptando a las realidades sociales de cada país. La madurez de un cuerpo de policía implica, por un lado, liderazgo de la alta dirección para recuperar la legitimidad y la confianza. Segundo, se requiere también en un cuerpo policial maduro la capacidad para estarse repensando y renovando, porque cuando no hay una mirada crítica de lo que está sucediendo
con los policías, con el desarrollo humano, con la capacitación, con los medios, con la insatisfacción del ciudadano es fundamental. Yo creería que los últimos 30 años han dejado, digamos, un legado en la institución como un ADN, yo diría es como un ADN organizacional que va dejando, digamos, elementos importantes a lo largo del tiempo, con los desafíos, porque cada gobierno, por ejemplo, este gobierno que entró en Colombia, pues trae otras prioridades basadas en un concepto de paz total, de diálogo con grupos criminales en el territorio. Y Colombia va a tener un desafío bastante complejo, pero digamos que cada gobierno trae su política pública, trae sus prioridades, y los cuerpos policiales, cuando son maduros, deben entender esas dinámicas y ser muy conscientes de que se tiene que mejorar permanentemente. No hay ningún cuerpo policial que llegue al 100%. Eso es así. Don Luis Ernesto García, gracias por compartir con nosotros esta interesante experiencia, tanto en el uniforme, en su condición de consultor, temas de estrategia, innovación, seguridad, política pública, transformación y reforma de cuerpos policiales. Muy completo, definitivamente que es un tremendo agrado tener este tipo de asistencias para lo que debe ser también la experiencia dominicana. Gracias por estar con nosotros en el Gobierno de la Mañana. Un placer y siga visitando la República Dominicana, por supuesto. ¿Verdad que sí? Gracias, José Luis. Un cordial saludo. Muy encantado de estar aquí con ustedes. Vamos al corte y seguimos con más en la recta final de nuestra participación en el Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. ¡Llévatelo, Cundo!